amigos, me da muchísimo gusto saludarles y saludarlos en un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante importante y por supuesto súper importante para nosotros. Así que acompáñame para que te quedes a lo largo de este video. El día de hoy vamos a platicar de un tema muy importante. El día de hoy vamos a platicar del tema, por supuesto, que es la integración y por supuesto la procuración y la importancia de la familia en la situación de una persona con discapacidad. Qué tan importante, qué tan crucial por supuesto es el apoyo de la familia, pero sobre todo un tema muy importante, qué tan importante es que la familia acepte que tiene un miembro con discapacidad, que tiene un familiar con discapacidad. Eso es muy importante y déjame platicarte que en todo entorno familiar es muy importante, y cuando existe un miembro, un integrante de la familia con alguna discapacidad, número uno, es importante primero que la familia tome atención psicológica, tome terapia psicológica para poder ayudar a la persona que pues está pasando por esta situación o viene de esta situación, porque recordemos, y esto es muy importante, aquí hay que analizar un punto muy importante, que existen dos tipos de discapacidades: la discapacidad congénita y por supuesto la discapacidad adquirida. Te platico rápidamente, como ya lo hemos platicado en anteriores cápsulas. La discapacidad congénita es la discapacidad por nacimiento, y la discapacidad adquirida es por alguna circunstancia, algún accidente, algún de esos temas, ¿no? Entonces, la discapacidad adquirida, te vuelvo a repetir, es por algún tipo de accidente, y por supuesto la discapacidad congénita es por algún tema de nacimiento o alguna complicación en el nacimiento. Y por supuesto, ya aclarados estos puntos, ahora me voy con lo que te platicaba hace un momento. Es muy importante, punto número uno, que la familia tome atención psicológica para que ellos puedan ayudar a la persona que está pasando por esta situación, ya sea una discapacidad congénita o una discapacidad adquirida, a que pues esta persona pueda salir adelante, pueda tener las herramientas necesarias, pueda saber qué es lo que va a conllevar esta situación, pero sobre todo pueda saber cómo sobrellevar este tipo de situación, que es muy importante para este tipo de personas que tienen alguna discapacidad, pero sobre todo que ellos necesitan todo el apoyo, no solo psicológico, sino el apoyo pues familiar, no solo en cuestión psicológica, sino en cuestión de ayuda. Por supuesto existen también terapias de cierta independencia, pero recordemos que está bien saber cuándo necesitamos ayuda y saber pedir la ayuda, sobre todo. Y una parte muy importante, hay que saber diferenciar en cómo brindar la ayuda, y hay que saber diferenciar entre ser asistencialistas. Esto ya lo tocaba anteriormente en unos de mis programas, que hay que saber cómo y cuándo se requiere la ayuda, y por supuesto respetar el espacio de una persona con discapacidad y saber cuándo requiere ayuda y cuándo puede hacer ciertas cosas con cierta independencia. Entonces, esos son puntos clave que te quiero compartir el día de hoy. Pero un punto muy importante es que la familia acepte que tiene un familiar con discapacidad, por supuesto. Eso es lo más importante, ya que la familia pasó por ese proceso de aceptar. Por supuesto, existen diferentes terapias de autoayuda para que la persona pues sepa cómo sobrellevar esta discapacidad, aunque sabemos que sobrellevar una discapacidad no es fácil para la persona que está viviendo esa discapacidad, porque sabemos que la principal barrera, y como siempre lo he dicho, siempre lo voy a decir, la principal barrera de las personas
con discapacidad, pues es nuestra misma sociedad, y sin embargo hay que aprender a sobrellevar esas barreras y romper esas barreras o romper esos paradigmas de la sociedad y demostrarle, por supuesto, a la sociedad de una manera autónoma, feliz, capaz, que sin importar las barreras, sin importar las etiquetas que nos ponga la misma sociedad, pues podemos salir adelante. Pero sobre todo, un punto muy importante es la salud emocional, no solo de la persona que acompaña a la persona con discapacidad, no solo de la familia que acompaña a la persona con discapacidad, sino también de la persona con discapacidad. Y también es decir, también es exigir, por supuesto. Si tú eres un ejemplo, te pongo un ejemplo muy rápido en cuestión de infraestructura. Aquí en Cozumel sabemos que es cero incluyente en cuestión de infraestructura. Tú pasas por las calles, pasas por las banquetas, cómo están mal estructuradas y cómo es difícil que una persona en silla de ruedas pase por este tipo de banquetas. Entonces hay muchas cosas que trabajar, por supuesto, en Cozumel en cuestión de infraestructura, pero sobre todo algo muy importante que no se trabaja, esto es muy importante y sobre todo hay que aprender a trabajarlo, es la cuestión emocional, no solo de la familiar con discapacidad, sino de la familia. Es muy importante que ambos reciban terapia, es muy importante que ambos sepan liderar y, por supuesto, controlar las emociones. Es muy importante que estén informados de las diferentes discapacidades, de lo que puede conllevar una discapacidad y, por supuesto, de los grandes alcances que puede tener la persona con discapacidad y, por supuesto, cómo esta persona se puede desenvolver dentro de una sociedad. Pero sobre todo hay que concientizar, y esto es un punto muy importante, hay que concientizar a las personas de nuestro alrededor, de nuestra sociedad, que hay que aceptar a las personas con discapacidad. Así como hay otros grupos de personas que luchan por los derechos y, por supuesto, de cualquier índole, también hay que luchar por los derechos de las personas con discapacidad. También hay que promover un ambiente de inclusión, también hay que promover un ambiente de oportunidades que promuevan la inclusión de las personas con discapacidad. Pero sobre todo hay que concientizar y hay que hacer iniciativas para concientizar y apoyar a este tipo de personas, pero no solo a este tipo de personas, también a sus familias. También es muy importante que las familias tomen atención psicológica, busquen estrategias en conjunto para poder mejorar así la calidad de vida de tanto de la familia que rodea a la persona con discapacidad, como la persona con discapacidad pueda mejorar su calidad de vida. Esto es muy importante y sobre todo concientizar y educar a la población a que existen personas con discapacidad todavía, a que se les debe de respetar y promover los derechos de las personas con discapacidad, pero sobre todo algo muy importante, porque obviamente, y te pongo un ejemplo y te lo sigo poniendo, en cuestión de accesibilidad, Cozumel lamentablemente deja mucho que desear, en cuestión de infraestructura deja mucho que desear. Por supuesto, tú vas pasando con tu familiar que va en silla de ruedas o tiene una movilidad reducida, por supuesto, una discapacidad motriz, y cómo te desplazas con tu familiar si sabes que las calles están mal estructuradas y, por supuesto, tienes que pasar literalmente en la calle y no te puedes subir en la banqueta porque hay baches, hay ciertas limitaciones entonces en esa parte. Pero sobre todo, si queremos tener una sociedad que empiece a promover los derechos de las personas con discapacidad, es ahí donde tenemos que entrar. La familia es un punto fundamental en el desarrollo de las personas con discapacidad. Hay que buscar estrategias, y tienes que buscar estrategias, tienes que buscar ayuda, hay las instancias correspondientes. Y por supuesto, hay que saber informarse de las diferentes discapacidades que hay, sí, pero también hay que saber informarse de los
vocabularios que se deben usar, de los términos adecuados que se deben usar. Anteriormente ya te hice un video de eso, ya te hablé de todas las terminologías, también ya te hice un programa completo de eso. Si quieres verlo, están disponibles en mi canal de YouTube, te los voy a dejar aquí abajo en el enlace. Pero sobre todo hay que aprender a que tampoco la familia tiene que delimitar a la persona con discapacidad. Al contrario, hay que buscar estrategias que puedan beneficiar a ambas partes. Y por supuesto, también en cuestión de infraestructura, como te dije, Cozumel deja mucho que desear, hay mucho que trabajar y por supuesto seguiremos trabajando por tener una infraestructura 100% a la par con las personas con discapacidad y por supuesto una infraestructura donde las personas con discapacidad se puedan mover, porque no puede ser posible que tú estés yendo por la calle y la calle o la banqueta esté en mal estado. Entonces ahí es donde entran nuestros amigos de servicios públicos, de servicios urbanos, para decirle a nuestra autoridad: oye, fíjate que esta calle está mal, fíjate que está mal estructurada, no hay rampas, nos hace falta accesibilidad. Pero también hay que alzar la voz y hay que hacer una gran diferencia en nuestra sociedad. Por supuesto, volviendo a este punto del apoyo familiar, es muy importante. Es muy importante que cuando tengamos a alguna persona con discapacidad, sepamos que no nuestro mundo se nos va a acabar. Siempre busquemos estrategias, siempre busquemos a las instituciones que en realidad están ahí para apoyarnos. Y sobre todo, utilicemos, como lo estamos haciendo en este momento, utilicemos las nuevas tecnologías, las nuevas herramientas para informar a nuestra comunidad, informar a cualquier persona del mundo que tenga acceso a la tecnología. Actualmente nuestras tecnologías están cambiando siempre y cuando los miremos. ¿De qué lado los miremos? Los miremos de una perspectiva positiva, desde una perspectiva negativa. Entonces busquemos alternativas. Si veo que mi calle, si veo que mi recorrido, si veo que mi calle, si veo que mi banqueta está en mal estado, decirle: oye, a nuestros amigos de servicios públicos, esta banqueta está en mal estado. Pero sobre todo, una parte muy importante para preparar y enfrentar a una persona con discapacidad y enfrentar con los retos que se le van a presentar, porque lo tenemos que decir, lamentablemente nuestra sociedad cada día se va deteriorando más y por supuesto la sociedad en ese tipo de temas es muy desinformada en este tipo de temas, ¿no? Es muy lamentablemente la sociedad actualmente pues es muy cruel, vamos a decirlo así. Es muy cruel porque incluso debemos de informar a nuestras niñas, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a que no discriminen a una persona con discapacidad auditiva, con discapacidad motriz, con discapacidad de lenguaje o problemas de lenguaje, a que seamos una sociedad empática, a que seamos una sociedad que exige por los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad, de las y los niños con alguna discapacidad, pero sobre todo saber exigir y por supuesto saber promover. Pero sobre todo esto que te estoy contando y esta información que te estoy contando, hay que empezarla a implementar desde casa. No hay que tener miedo al cambio, no hay que tener miedo a lo que venga. Sí, estoy muy de acuerdo que nos va a dar miedo, pero sin embargo hay que saber enfrentarlo. ¿Y cómo lo vamos a enfrentar? Se enfrenta desde casa. ¿Para qué? Para que nuestro familiar con alguna discapacidad, cuando se enfrente al mundo, sepa que hay barreras, pero sepa que hay formas de
no de quitar al 100% esas barreras. Por ejemplo, en cuestión de infraestructura, que te decía que Cozumel le falta muchísimo por ser una isla 100% incluyente, porque pasas por las calles y no hay infraestructura. Entonces nos falta muchísimo por hacer, pero si nosotros podemos hacer que desde casa la persona con discapacidad sepa que hay una sociedad y sepa que esa sociedad, pues lamentablemente muchas veces tiene otra forma de pensar, tiene otra forma de actuar, pero que nosotros, aportando nuestro granito de arena, podemos hacer que la sociedad cambie, por supuesto, a beneficio de las personas con discapacidad. Pues eso ya es una gran ganancia, y es un gran avance que nuestros jóvenes, que nuestras niñas, que nuestros niños sepan que existen personas con discapacidad, sepan que esas personas están luchando por los derechos, pero sobre todo hay que aplicar todo esto que platicamos desde casa, para que cuando nuestros niños, niñas, nuestros jóvenes, nuestros adultos mayores salgan a enfrentarse al mundo, sepan y tengan las herramientas necesarias. Y siempre, como siempre te digo, no hay que tener miedo al cambio, porque nuestra vida puede dar un giro de 370 grados y pueden cambiar muchísimas cosas. Entonces, lo que yo siempre te digo, es muy importante prepararse, uno, como familiar de una persona con discapacidad. Dos, es muy importante aceptar a la persona con discapacidad, volverla parte del entorno, volverla parte de tu día a día, pero sobre todo es dar esas herramientas que tiene la persona con discapacidad para tener una vida plena, feliz y satisfactoria, porque al final de cuentas forman parte de una sociedad, formamos parte de nuestra sociedad, y por supuesto, antes de tener la discapacidad, como siempre te digo, somos personas que pueden tener las mismas oportunidades, pero también pueden tener las mismas molestias, pueden exigirle a nuestras autoridades y por supuesto a nuestra sociedad que no a la discriminación, no, por supuesto, no a la discriminación laboral, no a la discriminación escolar, no a la discriminación de oportunidades, y por supuesto trabajemos por un Cozumel más incluyente. En este momento, si tú me preguntaras qué le hace falta a Cozumel, le hace falta muchísimo por trabajar en cuestión de infraestructura incluyente. Pero ¿dónde se empieza? Se empieza informando de lo que es una persona con discapacidad, las diferentes discapacidades que hay, pero sobre todo se trata de exigir a nuestras autoridades, pero un punto muy importante, con respeto. Así que si tú tienes algún familiar con discapacidad y te sirve esta información y llegas a ver esta información, por favor te pido que la difundas a través de tus redes sociales, o por supuesto le des like, compartas este video, por supuesto en todas tus redes sociales, y por supuesto te suscribas al canal de Emiliano, porque recuerda que no solo hacemos videos, también cambiamos vidas. Así es, y por supuesto también te brindamos las herramientas necesarias para fomentar un ambiente 100% incluyente a favor de los derechos de las personas con discapacidad, de nuestras niñas, de nuestros jóvenes. Y por supuesto a Cozumel sé que le falta muchísimo en cuestión de empatía, en cuestión de accesibilidad, pero todo esto, y para tener personas plenas y felices sin importar la discapacidad que tengan, empiezan aplicando las herramientas desde casa. Explícales que allá afuera hay muchísimas personas que, así como pueden ser buenas personas, lamentablemente existen personas que discriminan, que pues tienen diferente manera de pensar. Pero sobre todo, en tu responsabilidad está, como familia, darle las herramientas o transmitirle a la persona con discapacidad todas las herramientas que necesita. Por ejemplo, si tú le transmites a la persona con discapacidad miedo,
pues eso va a sentir la persona con discapacidad. Y por supuesto, cuando salga al mundo, esta persona va a salir con miedo, va a salir con alguna inseguridad. Pero si nosotros le transmitimos a la persona seguridad y por supuesto le informamos de todo el panorama que se está viviendo actualmente en el mundo, que sí Cozumel le falta infraestructura incluyente, que sí Cozumel le falta inclusión educativa, que sí a Cozumel le falta infraestructura en general, pero sobre todo a Cozumel le hace falta más inclusión. Por eso yo te preguntaba en el anterior video, ¿te consideras una persona 100% incluyente? ¿Eres una persona incluyente? ¿Ya eres una persona de cambio? Cuéntame qué estás haciendo tú para ser una persona más incluyente y ser el agente de cambio que todos necesitamos. Y por supuesto, el agente de cambio que Cozumel y por supuesto el mundo necesita. Te invito a que compartas este video en todas tus redes sociales, le des like a nuestro contenido y por supuesto nos sigas en todas las plataformas sociales. Yo soy Emiliano Tech, gracias por haberme acompañado en un video más. Espero que todas estas herramientas y todas estas estrategias que te mencioné durante el video te sirvan. Y si quieres que platiquemos de algún tema en específico que tenga que ver con inclusión de las personas con discapacidad, déjamelo saber aquí en los comentarios. Tú y yo nos vemos en el siguiente video. Adiós.